Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, en el cual, como ustedes saben, traemos a los mejores juristas, tanto del ámbito nacional como internacional, para analizar temas específicos del derecho. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos cabe el inmenso honor de tener acá al doctor Luis Pázara, abogado y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde fue profesor de la Universidad de Salamanca, ha sido consultor de la Comisión Andina de Juristas, Banco Mundial, USAID, Due Process of Law Foundation, entre otros, y sin lugar a dudas, uno de los expertos en el ámbito hispanoamericano más importantes sobre el tema de independencia de la justicia. Un tema que nos convoca a todos, no solamente a los abogados, a todos, porque si no funciona la administración de justicia adecuadamente, no funcionan los demás subsistemas sociales. Así que, Luis, muchísimas gracias por estar acá. Un honor tenerte por aquí, un honor tenerte como invitado. Como te comentaba hace un momento, tras cámaras, vengo siguiendo tu trabajo desde hace mucho tiempo, así que tenía muchas ganas hace rato de poder intercambiar ideas. Así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, encantado de estar acá. Bueno, Luis, hagamos un poquito de antecedentes para que nuestros televidentes nos entiendan un poco de qué hablamos cuando hablamos de administración, de independencia de la administración de justicia. ¿Cuáles son los estándares que se utilizan para analizar si una administración de justicia es independiente o no? Yo te diría que precisamente para que el público se dé cuenta o caiga en la cuenta de cuál es la importancia de la independencia, cuando hablamos de jueces independientes, hablamos de jueces imparciales. Uh-huh. Y esto es lo que le interesa al ciudadano. Es decir, la independencia judicial no es un tema que interese fundamentalmente a los jueces. Por supuesto que les interesa ser independientes, pero queremos que sean independientes para que sean imparciales en los casos que deciden. Entonces creo que esta noción es muy importante. Perfecto, está claro, imparcialidad. ¿Cómo medimos esa imparcialidad? Con las sentencias. Yo creo que es la única manera. Pero existe un baremo, digamos, mira, hay un Porque toda administración de justicia, buena, mala, parcializada o no, emite sentencias. Sí. ¿Cómo puedo yo calificar si esas sentencias son imparciales o no? Déjame decir que hay un baremo que se usa mucho, que a mí me parece un baremo por lo menos equívoco, que es el de hacer encuestas preguntando a determinadas personas si la justicia es independiente o no. Esto lo usan organismos como el Banco Mundial y otros. El Foro Económico Mundial. Por ejemplo, el Foro. Y se presenta como si fueran realidades. Por cierto, ¿qué opinión te merece la escala que hace o este ranking sobre independencia judicial que hace el Foro Económico Mundial? Yo no lo creo, o sea, no me significa nada porque sé cómo se hace ese ranking. Y ese ranking se hace preguntándole a abogados destacados, a profesores universitarios, a una serie de gentes que están en nuestro mismo ámbito, si la justicia en este país o en este otro es independiente o no. Y a mí me parece que eso no es lo que importa. Eso es una opinión que puede tener alguna significación, pero lo que importa es si la justicia es independiente, no si se le ve como independiente. Entonces estamos hablando de el ser versus el parecer. Así es. ¿Verdad? Es decir, el parecer puede ser ilustrado, puede ser bien fundado, pero no basta, ¿no? Entonces, cuando te digo que la independencia se mira a través de las sentencias, quiero decir, hay casos, digamos que cada ciudadano que ha litigado o que litiga ante sus jueces, el juez de su país,
sabe si en el caso que ha decidido el suyo, el juez fue imparcial o no. ¿No es de acuerdo. Cada uno lo sabe. Pero para tener criterios más objetivos, yo creo que la mejor manera de medir independencia es ver aquellos casos en los cuales está de por medio un interés poderoso. Llámese gobierno, llámese grupo económico, claro. Llámese influencias importantes, etcétera. Si en ese caso... Pero, perdón que te interrumpa, Luis, ¿tenemos alguna especie de escala, una asignación numérica por categorías o algo así? Yo no creo en las categorías numéricas, ¿no? Porque esto no es la clasificación para el mundial, esto es otra cosa, ¿no? Es un asunto más bien cualitativo. Sí, pero si no le damos una asignación numérica, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, establecer que una justicia ha mejorado de un año a otro? Pues siguiendo estos casos que yo llamaría casos significativos, emblemáticos, claro, que son casos en los cuales el juez demuestra que es independiente o demuestra lo contrario. Ajá. No creo que se pueda ser independiente 3,5 sobre 10 o que se pueda ser independiente 7,1 sobre 10. ¿Se es independiente o no se es independiente? Y yo creo que eso es lo que hay que medir. Si tú quieres, a nivel de la Corte Máxima, que en el caso ecuatoriano se llama Corte Nacional, en otros lados se llama Corte Suprema, como sabemos, o si no, en los otros niveles de la justicia. Pero creo que analizando las sentencias, tú mides la independencia. No con un número, pero sí calificas la independencia. Aparte del Due Process of Law Foundation de la que tú eres miembro, ¿qué otros estamentos, qué otros organismos hacen este tipo de evaluaciones? No diría de rankings, porque creo que yo no creo en los rankings. Si no asignas valores numéricos, no puedes hacer rankings. No, yo no creo en los rankings. Como no creo en los rankings de corrupción, tampoco. Por otras razones, pero tampoco los creo en los rankings de corrupción. Pero sí crees en que se puede evaluar si una justicia es buena, claro, buena, mala, pésima, o si está mejor o peor que antes. Claro, eso sí se puede evaluar. Y ¿qué nivel de independencia tiene? ¿Es un nivel de independencia absoluto? ¿Es un nivel de independencia relativo? ¿Es un nivel de independencia condicionado políticamente o condicionado económicamente? Todo eso se puede analizar, ¿no? Es decir, fundamentalmente en base del resultado de aquellos casos en donde intereses poderosos tengan. Así es. A mí me parece que eso es como poner el termómetro en la justicia, ¿no? Tú ves un caso en el cual interviene el gobierno o interviene un personaje importante en el gobierno de cualquier país y testas si la justicia es independiente. Te voy a poner un caso que es de actualidad y que es internacionalmente conocido, que es lo que están haciendo los jueces en España con el caso de Cataluña. Yo creo, para mi sorpresa, porque yo tenía una opinión distinta hasta hace poco de los jueces españoles, para mi sorpresa los jueces españoles están haciendo lo que el gobierno del Partido Popular quiere en Cataluña. Y es un espectáculo lastimoso, ¿no? Ver cómo los jueces están incluso, jueces y fiscales por supuesto, pero los fiscales dependen directamente del Poder Ejecutivo, los jueces no, están cumpliendo el programa del Partido Popular con respecto a Cataluña. Y por eso es que la mitad de lo que era el gobierno de Cataluña está preso en este momento, ¿no? Claro. Es decir, la justicia manejada como el brazo armado del poder gubernamental. Así es. A veces más armado, a veces menos armado, pero siempre como brazo armado. Y fíjate que cuando se usa el brazo armado, por ejemplo... Ya no hay jueces en Berlín. Vuelvo al caso de Cataluña, que todos conocemos, creo, porque ha salido en las noticias. Sí. Cuando se usa el brazo armado directamente, es decir, el 1 de octubre, que era el referéndum famoso en Cataluña para la independencia, entró la policía y arrancó las urnas y detuvo gente, en fin, ¿no? Todo, lo que hemos visto todos en la televisión. Cuando se usa el brazo armado desnudo, cuando se usa el brazo armado claramente, reaccionamos, nos indignamos, porque nos parece un abuso. Cuando se hace a través de una decisión de un juez, no parece un abuso. Es mucho más siniestro actuar a través del juez. De legitimidad, digamos. Así es. Buscan legitimidad. Mucho más siniestro actuar a través del juez que a través de la policía. Aunque la policía nos escandalice cuando entra y da palos, ¿no? Claro, sí, pero tiene un nivel de legitimidad social mucho menor que la del juez. Así es. El juez aparenta imparcialidad y no siempre la tiene, claro.
Y es más, normalmente la excusa de los políticos, sobre todo los que meten la mano en la justicia, es cuestión de los jueces. Así es, los jueces lo Nosotros no hacemos, aunque él luego de eso alza el teléfono para decirle al juez cómo resolver. Así es. Y el juez a su vez, en esos casos dice, no he sido yo, es la ley. ¿No es cierto? Este es el siguiente. Sí, claro. Este es el siguiente. Cuando se vuelven ultrapositivistas, si encuentran un mínimo resquicio en donde la ley les sirve como cobijo, así es, se vuelven absolutamente positivistas. Yo soy la Bush de la Loa. Pregúntale cualquier cosa a Montesquieu. Claro. ¿Cuál es el rol del juez ahora en el siglo XXI? Porque, ojo, lo primero que, si vamos a analizar si una administración de justicia es buena o mala, lo primero que tenemos que analizar es qué es una administración de justicia buena o mala. ¿Cuál es el rol del juez? Yo sostengo, creo que no soy el único, por supuesto, en sostener esto, no es una idea exclusivamente mía, pero creo que los jueces tienen dos grandes áreas de trabajo. Un área que es en número más importante, porque la mayor parte de la carga judicial está en eso, que son los conflictos entre particulares. Tú no cumpliste con el contrato que habías firmado conmigo, te demando. La señora que no recibe los alimentos del padre de sus hijos. ¿No es una visión muy conflictivista de la administración de justicia? Cuando miras lo que hacen los jueces, eso resolver conflictos. Eso se lleva el 80% de la carga o el 90% de la carga judicial. Ese es un terreno en el cual los jueces son importantes para resolver estos conflictos, ¿no? Que son muchos. Sin duda. El otro terreno, que es menos visible, pero que yo creo que es desde el punto de vista político es mucho más importante, es que los jueces tienen como función controlar los actos de gobierno para verificar si son respetuosos de la Constitución y de la ley. Y esto, primero, no ha formado parte de la tradición latinoamericana en general. La pregunta es ¿por qué? Porque no hemos tenido... ¿Tenemos alguna razón histórica? Sí, hemos tenido... Perdón que lo pregunte así, pero... Hemos tenido muy poca democracia. ¿Hay algún personaje común? ¿Por qué tenemos esa impronta tan arbitraria, tan autoritaria en todas nuestras administraciones de justicia? En unas más, en otras menos. Sí. Pero es como que nuestra administración de justicia latinoamericana tuviera en su ADN pues un gen complicado, ¿no? Sí, tiene un gen o dos genes, ¿no? Un gen es la impronta hispánica, ¿no? En España los jueces administraban justicia en nombre del rey. O sea, eran delegados por el rey, claro, para administrar justicia. Y yo creo que esa tradición del soberano viene ahí, es uno de los genes. El otro gen es la Revolución Francesa, tú lo acabas de citar, el juez es la boca de la ley, que fue el recurso que se utilizó en la Revolución Francesa para evitar que los jueces que representaban a la nobleza boicotearan la revolución. Claro. Entonces sujetaron al juez a la letra de la ley. A la letra de la ley y a la voluntad del Parlamento. Entonces tenemos una combinación, digamos, la primera capa geológica viene de España y la segunda viene de Francia. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Todavía somos herederos de eso. Complicado. Bueno, aquí hacemos un primer corte, amigos, amigas. Estamos en debate jurídico, volvemos con Luis Pázara luego de este corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Buenas noches, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, en donde analizamos aspectos puntuales del derecho. Para quienes recién se incorporan a este programa, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, sin duda. El profesor Luis Pázara, el doctor Luis Pázara. Eres más académico que... Sí. Digamos que eres académico, vienes de la academia.
Vienes de la academia, pero estás haciendo un trabajo que a nosotros nos parece sumamente importante, que es la veeduría en administración de justicia, el observatorio judicial. ¿Qué tanta falta nos hace aquí? No tenemos nosotros mucha tradición sobre esto, ¿no? Bueno, hubo un momento en el cual había una pequeña red de organizaciones que trabajaban en el tema de justicia. Ya estoy hablando hace muchos años, ¿no? Estás hablando de, por ejemplo, Projusticia. Por ejemplo, Projusticia. En torno a Projusticia hubo un momento... Bueno, ya vamos a hablar de lo que pasó, en lo que devino Projusticia, ¿no? Porque parte de Projusticia está ahora en el Consejo de la Judicatura y no ha sido exactamente Projusticia, ha sido medio antijusticia, pero ya vamos a conversar sobre esto. Pero es verdad que no hay, en Ecuador hay muy pocos grupos, y en general en América Latina no hay muchos grupos que sigan el tema de justicia. Yo creo que este es uno, permíteme que me adelante, este es uno de los problemas que tiene la justicia, es decir, que no hay suficiente atención, no hay suficiente mirada pública sobre el funcionamiento y el desempeño de la justicia. Sí, últimamente acá en Ecuador se han conformado algunas organizaciones, hay uno que dirige una querida amiga nuestra del Colegio de Abogados de Pichincha, María Dolores Miño, ella... el observatorio. Sí, tiene el observatorio. También la Fundación Ciudadanía y Democracia está haciendo algún trabajo sobre esto. El Colegio de Abogados de Pichincha, nosotros una de las primeras cosas que hicimos en esta administración fue la creación del Observatorio de Justicia y Derechos, pero sí, son experiencias nuevas, digamos, y que recién están como que germinando. Ecuador en la Administración de Justicia. Tú has estado muy cerca de los diferentes procesos de la Administración de Justicia ecuatoriana. Bueno, digamos que cerca, no sé si muy cerca, pero cerca. Sí, cerca. Conoces muy bien el tema. La justicia antes de Correa. Pongamos a Rafael Correa 2007 como un punto de inflexión. Y es más, luego vamos a ver que dentro del correísmo ha habido algunos puntos de inflexión también. Pero la justicia antes de Correa. ¿Recuerdas tú cuando era manejado mucho por el Partido Social Cristiano, por ejemplo? Sí, bueno, no es un tema que yo he trabajado directamente, pero sobre lo cual sí he leído, me he informado, me he enterado de algunas cosas. Sé que hubo un sistema de cuoteo político respecto a la justicia. De reparto. Y sé que se logró elegir una corte que muchas personas con las cuales yo he consultado y que me merecen crédito, sostienen que fue la mejor corte que tuvo Ecuador, que es la del 97, exacto. Y después de eso ya el panorama decae, vienen los incidentes con Lucio Gutiérrez y luego se abre la Revolución Ciudadana, ¿no? Bueno, ahora vamos al tema de la Revolución Ciudadana. Tú estuviste cerca, no sé si mucho o poco, pero estuviste cerca de todos estos procesos de renovación de la justicia. Sí, yo te quiero aclarar o precisar que yo fui consultor por Naciones Unidas para el momento inicial de la reforma de la justicia en Ecuador. Cuando hablamos del momento inicial, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando... 2008 por ahí. 2008, no había ocurrido la consulta popular todavía, fíjate. Por eso, 2008-2009, sí, porque la consulta fue en 2011. Sí, no, es antes de la consulta. Sí. Tipo 2009. Claro, ahí el pedido que hizo el Ministerio de Justicia, Gustavo Yal, que estaba de ministro, paradojas de la vida, el pedido que hizo Naciones Unidas fue una asesoría para hacer un diagnóstico y un plan. Bueno, yo intervine en ese momento. ¿Y qué fue lo que encontraste? Hicimos un estudio que está publicado por el Ministerio de Justicia, existe, que trabajó con 1000 y tantas sentencias de todo el país. Tomamos una muestra muy grande con un equipo muy importante de colaboradores y encontramos una justicia bastante pobre en calidad, diría yo. Como no tomamos una muestra específica sobre estos intereses de por medio a los que aludí antes, no medimos independencia, o sea, no pudimos acercarnos. Pero sí hicimos un diagnóstico sobre calidad de la justicia. En general era bastante mala. Cuando hablamos de calidad de la justicia y de justicia mala, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de muchas cosas, algunas que son obvias y otras no. Por ejemplo, estamos hablando de jueces que no resuelven lo que se les ha pedido que resuelvan. Estamos hablando de abogados cuya intervención es prácticamente nula en el proceso y que sin embargo le cobran al cliente. Estamos ahora hablando de sentencias que no se ejecutan y estamos hablando de demoras interminables, ¿no?
No menciono el tema corrupción porque es una cosa difícilmente perceptible. Claro, además muy difícil de probar, pero lo que sí puedes probar es que si una sentencia estuvo bien argumentada o no. Así es. Perdón, si es que está doctrinalmente sustentada o no. Sí. Bueno, la mayor parte de las sentencias que analizamos, te digo, tomamos una muestra grande. Y estamos hablando de 2009, 2010. Sí. Más o menos. Sí. Y la mayor parte eran muy pobres como sentencias, ¿no? Cuando hablamos de muy pobre, estamos hablando de pobreza jurídica. Así es. Es decir, de muy mal nivel. Así es. ¿Han hecho? Esto está escrito, publicado, sí, por eso te pregunto. No, yo acá no estamos inventando nada. Te estoy preguntando sobre lo que ustedes vieron y publicaron. Así es. ¿Han hecho posteriormente algún análisis sobre esto, sobre la justicia en Ecuador? No. Yo personalmente lo que estás usando el plural, yo personalmente... No, uso el plural porque tú eres parte de una fundación sí, y de una organización. El siguiente encargo que a mí me hicieron fue sobre independencia judicial dentro del proceso de reforma. Es decir, ocurrió la reforma judicial durante el régimen de Correa y cuyos resultados más o menos son visibles en una serie de terrenos, ¿no? Primero delimitemos. Cuando hablamos de reforma, ¿me estás hablando de la consulta popular de 2011? Sí. Es decir, de ahí para adelante. Lo que coloquialmente conocemos como la metida de mano. La metida de mano. Perfecto, ya. ¿Qué pasó después de la metida de mano? ¿Fue a mejor o a peor la justicia? Bueno, lo que yo te puedo decir, porque es lo que yo... Y no te pido que me asignes números. No. Estoy entrando en tu cancha. Sí. En tus valoraciones. Lo que yo te puedo decir, porque es la parte que he trabajado, es que en términos de independencia, no solamente no se ganó, sino que se montó un aparato para controlar la justicia. Este aparato... Ojo, se montó un aparato para controlar la justicia. Así es. Mucho ojo. Esto creo que no existía en Ecuador, hasta donde yo estoy enterado, y no existe en la mayor parte de América Latina. Es decir, esta ha sido una experiencia inédita de control político de la justicia. Hasta cierto punto sí. Porque lo que existe en América Latina es lo que podemos llamar manotazos sobre la justicia. Es decir, ciertas impregnaciones, ¿no? Sí, llamadas telefónicas, amenazas a un juez. Presiones mediáticas. Existen mil formas de intervenir, ¿no? Ajá. Pero creo que el gobierno de Rafael Correa montó un aparato para controlar, institucionalizó el control de la justicia a través del Consejo de la Judicatura. Es decir, el Consejo de la Judicatura, que es el mismo que tenemos ahora porque no ha cambiado. Así es. ¿Se convirtió en una estructura de control político de la Administración de Justicia? Eso es lo que yo creo. Y de nuevo está publicado y documentado. Sí, si no te digo que acá no estamos inventando nada. Pero qué triste porque aparte de entrevistador, hoy soy presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, entonces duele escuchar el triste estado, el deplorable estado en el que está nuestra Administración de Justicia con una estructura política de control sobre los jueces. ¿Bajo qué parámetros ustedes han establecido, han determinado que esto es así? Bueno, hay documentación oficial, hay los oficios firmados por Alexis Mera, por ejemplo, diciendo cómo los jueces tienen que resolver las acciones de protección, por ejemplo. Hay luego las sabatinas del presidente pidiendo que se destituya o que se procese a determinados jueces por resolver ni siquiera casos políticos, ¿no? Estoy pensando en el caso del Colegio Nacional Técnico, que no era un caso político. Así es. Y sin embargo el presidente dijo que había que hacer una cosa distinta a lo que el fiscal y el juez habían hecho. Y el fiscal y el juez lo pagó, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Es decir, hay un conjunto de casos en los cuales, casos muy conocidos, que el público los conoce mejor que yo en realidad, pues son casos famosos en Ecuador, en los cuales se decidió lo que el gobierno explícitamente quería. O sea, no estamos interpretando lo que era la voluntad del gobierno. No. La palabra del presidente Correa era pública. Cuando el presidente decía, por ejemplo, debería ir preso. Con nombres. Y a los 2 días, iba preso por decisión judicial. Cuando el presidente decía, los jueces fulano, como dijo, fulano, mengano, sutano y perencejo, han equivocado lo que es prisión preventiva porque han puesto en libertad a gente que no lo merece. Eso lo dijo un sábado y el lunes el Consejo le abrió proceso a estos jueces. O sea, son hechos públicos, ¿no? Bastante visibles. Y el otro asunto, el otro aspecto que examinamos documentalmente fue los procesos disciplinarios dentro del Consejo. Nosotros examinamos 43 procesos.
¿Te suena el tema del error inexcusable? Me suena mucho. Y, así muy rápido, porque tenemos apenas 2 minutos. ¿Qué pasa con la aplicación del error inexcusable? El error inexcusable es lo que se llama en derecho una fórmula estándar, como tú sabes, que puede ser utilizada, pero claro, su utilización depende del criterio y de la calidad moral de quien la aplica, en realidad. Claro. No es un problema jurídico. ¿Cómo ves tú la aplicación del error inexcusable en el Ecuador? Yo creo que se ha usado de una manera arbitraria para convertir al Consejo en determinados casos en una instancia superior a la justicia, porque ha decidido... Pero además un órgano de control de contenidos judiciales. A eso me refiero, es decir, ha intervenido en algo que le está expresamente prohibido. Por la Constitución. Por la Constitución, y también por el Código Orgánico de la Función Judicial, así es. Que es intervenir en juzgando las sentencias, claro, digamos así, ¿no? Como una instancia de apelación. El error inexcusable, lamentablemente, ha sido la puerta abierta a la arbitrariedad. ¿El error inexcusable debe ser determinado judicialmente y aplicado por el órgano sancionatorio? Yo creo que si hubiera la garantía de que el error inexcusable sea determinado por la instancia de apelación o de revisión, tendríamos siquiera una garantía de control judicial legítimo. De control judicial legítimo. Exacto. Ahora, lo que pasa es que también puede abusarse de esa fórmula, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Crees tú que lo más sano sería modificar o acotar el error inexcusable o eliminar la figura del error? Yo creo que se puede usar cualquiera de las dos maneras. Me parece que una buena definición, o decir, un desarrollo de la idea de error inexcusable, que no sea un uso de sinónimos, sino una categorización, una conceptualización más clara de error inexcusable podría ayudar. Pero tal vez, dado lo que hemos aprendido en términos de experiencia y en la praxis, de la arbitrariedad en el uso de estas fórmulas, quizás sería mejor no tener esta figura, ¿no? Luis, más que enriquecedor conversar contigo. Muchísimas gracias por ilustrarnos sobre una cantidad de temas. Tu experiencia es enorme, tu conocimiento igual. Realmente un honor haber hecho esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias y siempre bienvenido. Gracias. Amigos, amigas, la próxima semana volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Vamos a tener de aquí a poco una serie de programas grabados internacionalmente. Ya les tenemos algunas sorpresas entre diciembre, enero y febrero, así que por favor estar muy pendientes de esto para quienes están, digamos, para quienes quieren estar al tanto del desarrollo del derecho en el país y en el mundo. Un fuerte abrazo para todos, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.